Saludos, hoy les hablaré de una tiara inusual y encantadora y del destino de su dueña. Así pues, trasladémonos a Rusia. El hijo de Catalina la Grande, Pablo I, como sabemos, no era particularmente hermoso. Así lo demuestran los retratos del emperador y los recuerdos de sus contemporáneos. El propio Pablo I era muy consciente de que su aspecto era peculiar e incluso le gustaba bromear al respecto. Mientras tanto, el poco atractivo de Pablo, tal vez, no era en absoluto un factor genéticamente establecido. En la infancia, el hijo de Catalina la Grande era un niño bastante guapo con los rasgos faciales lindos derecha. Esto se demuestra, incluyendo retratos del pequeño Pablo, en gran número conservados hasta nuestros días. Existe la versión de que el aspecto de Pablo empezó a cambiar a peor tras sufrir una enfermedad de garganta, que le dio una complicación en los nervios faciales. Además, según la leyenda, un día Paul, al que le encantaban los caballos, tuvo un accidente que acabó con su nariz rota. Sea como fuere, todos los hijos de Pablo I nacieron auténticas bellezas. El emperador Alejandro I, rubio, alto y de ojos azules, por ejemplo, conquistó posteriormente el corazón de muchas damas no solo en Rusia, sino también en Europa. Los soldados de Napoleón irrumpieron en el palacio del rey de Prusia y encontraron su retrato en el dormitorio de la reina Luisa. Napoleón se regodeó inmediatamente informando de ello a toda Europa. Las hijas de Pablo I eran consideradas las novias más bellas de Europa. Esto incluía a la mayor de las gran duquesas, Alexandra Pavlovna. La hija mayor y tercera hija de Pablo I, Alexandra, nació de Cesarevna María Feodorovna a mediados del verano de 1873. Su abuela real, Catalina la Grande, más aficionada a los niños que a las niñas, no estaba muy contenta con su nacimiento. Sin embargo, con el tiempo, Alexandra, cariñosa, alegre e inteligente, se ganó el corazón de la estricta emperatriz. Cuando la gran duquesa mayor creció, Catalina I le buscó novio personalmente. Sin embargo, en la primera búsqueda de pareja, Alexandra Pavlovna no tuvo suerte. El joven rey sueco Gustavo I.V., elegido por su abuela como esposo, resultó ser un joven huidizo y poco comprometido. Al venir a emparejarse con Alexandra en San Petersburgo, Gustavo rompió su propia promesa, excluyendo del contrato matrimonial la cláusula sobre la libertad religiosa de la futura esposa. Al casarse, la hija mayor de Pablo I, por tanto, tuvo que convertirse en luterana. Cuando los abogados de Catalina la Grande señalaron a Gustavo el error del contrato, este se ofendió con acento agudo, se encerró en su habitación y se negó a acudir al compromiso. Vestidas de gala, Catalina y Alejandra le esperaron en vano durante varias horas rodeadas de un gran número de invitados. Según los recuerdos de los contemporáneos, la insultada Alexandra Pavlovna lloró después durante mucho tiempo en su habitación. La propia Catalina también estaba muy disgustada por lo sucedido. Se cree que el comportamiento de Gustavo provocó incluso que la emperatriz sufriera un microstroke que acabó por minar su salud. Se sabe que Catalina murió pocas semanas después del bochorno con Gustavo. El huidizo rey sueco acabó marchándose a su patria. Alexandra Pavlovna, por supuesto, no se quedó sin novio. 3 años más tarde le pidieron que se casara con el archiduque austríaco y gobernante húngaro José Habsburgo, hermano del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Francisco. En Hungría, gobernada por José, el partido ortodoxo era muy fuerte en aquellos días. Por ello, los húngaros llegaron a estar sencillamente encantados con la elección de su gobernante. En el país del novio se esperaba con gran impaciencia a Alexandra Pavlovna. Esta vez no surgieron problemas con la religión, y el compromiso tuvo lugar. Por supuesto, Pavel Petrovich y María Feodorovna reunieron una dote realmente lujosa para su hija mayor. En la iglesia de la corte del Palacio de Gatchina, durante la boda, Alexandra Pavlovna asombró a los que la rodeaban con la belleza de su atuendo y la riqueza de sus joyas. Según los recuerdos de los contemporáneos, en el dedo de la princesa brillaba un anillo con un enorme diamante de 102 quilates. En la cabeza de su prometido Joseph lucía un lujoso tocado regalado por Paul con un sultán, fijado con un gran diamante rosa poco común. La dote reunida para Alexandra Pavlovna por su padre y su madre OCUPO con acento agudo hasta 65 carruajes. Aquí estaba todo lo necesario para la joven soberana húngara. Pablo proveyó a su hija de vajilla, ropa blanca, vestidos y, por supuesto, joyas.
Según los recuerdos de los contemporáneos, Alexandra Pavlovna recibió una enorme cantidad de joyas. Solo la hija de Pablo I recibió 8 juegos de joyas, rubíes, perlas, esmeraldas, zafiros, aguamarinas, amatistas y camafeos. Desgraciadamente, 7 de estos conjuntos no han llegado hasta nuestros días. Los aficionados a la historia moderna solo pueden admirar un juego de la dote de Alexandra Pavlovna, conservado en el Hermitage. Los principales elementos de diseño de este conjunto de oro eran diamantes y elegantes y delicados camafeos. El collar constaba de 12 piezas. En aquella época, las tiaras aún no estaban de moda. Estas joyas se popularizaron algo más tarde, en tiempos de Napoleón, que amaba el imperio y todo lo romano, incluidas las tiaras. Por eso, el adorno de la cabeza en el conjunto de Alexandra Pavlovna no era una tiara, sino una elegante y ligera cinta dorada para la cabeza. Este tipo de cintas eran muy populares en la época de Alexandra Pavlovna. La gran duquesa podía llevarlas de 2 maneras, a la antigua, con el soporte de pequeños rizos, o a la rusa, cubriendo las raíces. Este collar fue realizado por el famoso joyero imperial Duval. Duval, como es sabido, sirvió a los Romanov durante varios siglos. Suministraron joyas a la corte rusa, incluso en tiempos del último emperador, Nicolás I. Resulta interesante el hecho de que algunos elementos de la parure de Alexandra Feodorovna fueron realizados por la propia emperatriz María Feodorovna. Se sabe que la esposa de Pablo I era aficionada a la talla en piedra y alcanzó grandes cotas en esta habilidad. Mientras recogía la dote para su hija, María Feodorovna decoró personalmente 2 arcos de brazo de su conjunto. Sin embargo, la emperatriz no utilizó camafeos de piedra en estas piezas de joyería. Deseosa de aligerar el ajuar de su hija y hacer los lazos menos pesados, María Feodorovna hizo camafeos de cartón piedra. Tal vez la parure con camafeos no fuera la joya más cara de la dote de Alexandra Pavlovna. Pero es probable que en Hungría este conjunto fuera el favorito de la gran duquesa. Al fin y al cabo, la parure con camafeos recordaba a Alexandra Rusia y a sus padres, a los que tuvo que abandonar. En cualquier caso, se sabe que en la patria de su marido, Alexandra Pavlovna no estaba demasiado contenta. Los propios húngaros la recibieron calurosamente. Sin embargo, José y Alejandra no vivieron la mayor parte del tiempo en Hungría, sino en la corte del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en Austria, en Viena. El hermano de José, Francisco, la trató con bastante amabilidad. La nuera le parecía al emperador parecida a su primera esposa, la bella Isabel de Württemberg, la tía Alexandra, a la que amaba, pero tal comparación Franz muy disgustado la segunda esposa del emperador, no demasiado hermosa e histérica María Teresa. María Teresa recibió fríamente a Alexandra Pavlovna también por otra razón. La segunda esposa de Francisco odiaba todo lo ruso, ya que se consideraba insultada por Catalina la Grande. Su madre, María Carolina, había intentado varias veces procrear con el Palacio Imperial ruso a través de su descendencia, pero cada vez fue rechazada de forma despectiva. José, aunque amaba a su esposa, no pudo defenderla y protegerla de las intrigas de la corte vienesa. Un año después de la boda, Alexandra Pavlovna se quedó embarazada. Durante el parto, sufrió durante varias horas. El obstetra de la corte se vio obligado a ayudar a la niña a venir al mundo con la ayuda de instrumentos especiales. La niña que nació vivió varias horas. La propia Alexandra Pavlovna sobrevivió a su hija solo 9 días. La desafortunada hija de Pablo I murió con solo 19 años a causa de la fiebre del parto. Alexandra Pavlovna fue enterrada primero en el cementerio de los capuchinos. Después, sus restos fueron trasladados al suburbio de Buda, en Hungría. Más tarde, el hermano mayor de la desafortunada gran duquesa, Alejandro I, construyó una iglesia ortodoxa sobre su tumba. Como ya he dicho, el resto de las joyas de Alexandra Pavlovna se perdieron. Se quedaron con su marido y pasaron después a su segunda esposa. Y este parure regresó, al parecer porque no era valioso. Gracias por mirar.